Este capítulo 12, cuando yo consulté pastor por este capítulo, él me dijo que aquí hay un preámbulo entre este capítulo 12 y al 16, que es donde inicia el juicio del Padre de las copas. Recuerden que antes del 12 está el juicio de sellos y también el de trompetas. Sellos es del Espíritu Santo, juicio del Espíritu Santo. Trompetas, que es plata, que es redención, es de Cristo. Y luego copas, que es del Padre. Entonces, como ustedes, o a la mayoría, yo sé que ustedes son doctores en la Biblia, conocen bastante, pero cuando uno va a estudiar Apocalipsis, a mí siempre me ha costado algunas cosas. Entonces quería entender bien para poder explicar bien este capítulo. El pastor me dijo, y yo lo aprendí también, yo soy honesto, que aquí hay un preámbulo entre el capítulo 12 y el 16. Son 4 capítulos donde hay muchos misterios que Juan revela, y lo vamos a ver. Varios misterios que Juan revela en este capítulo. Vamos a ver estos misterios para luego iniciar con este capítulo. ¿Qué es? ¿Por qué la iglesia tiene que aprender y entender el Apocalipsis? Porque es obligación de nosotros entender esto, porque esto hay que pregonarlo, porque todas estas cosas van a suceder, lo quiera usted, o no lo quiera yo, o a las personas de fuera. Todas estas cosas van a suceder porque el Señor lo dijo. Amén. Entonces, aquí hay un preámbulo entre capítulo 12 y 16, y vamos a ver algunos aspectos de esto. Lo vamos a ver un poco, solo les voy a decir lo que Juan revela, porque eso va a corresponder a cada domingo, verlo más a profundidad. Pero no podemos brincar el capítulo 12 sin hablar de este preámbulo antes del juicio de copas. Primero, se explica la Trinidad satánica. Capítulo 12 habla sobre el dragón, la serpiente antigua. Ahorita lo vamos a ver más detallado. El capítulo 13 habla sobre la bestia y el falso profeta, ¿verdad? Hay varios. La bestia, ahí está revelado la Trinidad satánica. Juan lo revela, eso no estaba revelado antes. En los primeros capítulos de Apocalipsis se revela la Trinidad divina, ya eso fue explicado, y ahora en estos capítulos se revela la Trinidad satánica. ¿Qué tenemos que hacer con todo esto? La escuela es para entender, así como yo he aprendido varias cosas en estos días estudiando aquí. ¿Qué me sirve esto? ¿Qué le sirve a la iglesia? ¿Por qué estamos estudiando el Apocalipsis? Es difícil el Apocalipsis. Cuando usted se mete a profundidad es difícil, porque aquí hay muchos símbolos, hay muchas cosas que no se entienden bien si usted no ha repasado la Biblia, si usted no ha estudiado. Pero la iglesia tiene que hacerlo, es obligación entender el Apocalipsis. Luego, segundo misterio, Dios revela en su palabra que la iglesia tiene el misterio de la reconciliación. Muchos dicen, hay gente que dice que cuando la iglesia se va ya no se predica el evangelio. Me imagino que ustedes han escuchado eso. La iglesia es la que tiene el misterio de la reconciliación. Pero si la iglesia se va, en el rapto mucha gente dice, no se va a predicar el evangelio. Aquí se nos dice, en estos 4 capítulos,
que después vamos a verlo con más profundidad, le repito, donde la iglesia tiene este ministerio ahorita. Que lo estemos haciendo, no se está haciendo como debe de, pero es la iglesia. El pastor habló de esto la semana pasada. Luego, los dos testigos. Ellos van a predicarle a todo el mundo. Ellos van a predicarle a los 144,000 y a miles de personas gentiles y judías. Aquí hay un asunto que tenemos que ver. Dios siempre va a tener misericordia de la tierra, de su creación, o de las personas. Siempre les va a predicar el evangelio. Estos 144,000 van a predicarle a todo el mundo. Van a tener una cosecha extraordinaria, igual por medio de los testigos. Eso va a ocurrir en los primeros 1260 días, que es los 3 años y medio, como lo dice la palabra. Luego de que los dos testigos son llevados al cielo, exactamente a la mitad de la tribulación, en la tarde de ese día, de los cumplimientos de los 1260 días, vienen los ángeles, vienen varios ángeles a predicar el evangelio. Ahí lo vamos a ver después. Entonces, segundo misterio que está entre estos 4 capítulos. Como les repito, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros necesitamos saber que entre el juicio de trompetas, sellos, trompetas, y el juicio del Padre, que son las copas de la ira, hay un preámbulo donde es la pura mitad de la tribulación. Es los primeros 1260 años, días, y luego la otra mitad. Luego, tercer misterio que Juan revela aquí está en el capítulo 14, versículo 14. Lo saqué para que lo vean, que ahí está. Dice la coronación del Cristo como rey. Recuerde que Cristo no fue coronado aquí porque su pueblo no fue recibido como rey. Eso está detenido, eso fue postergado, su coronación. Capítulo 14, versículo 14, ahí dice. Ahora lo pueden buscar, pero no lo vamos a buscar esto porque esto nada más es algo que estamos hablando, algo que necesitamos saber para entender bien del capítulo 12 en adelante. Es un preámbulo a lo que va a venir después. El cuarto misterio dice: empieza una batalla, va a haber una batalla donde en la tierra va a haber una gran matanza, donde dice que va a haber una cena, la cena de sopilotes, así, donde va a haber una gran comida, donde va a morir mucha gente. Son misterios que se van a dar ahí, se nos revela Juan, donde esta batalla, dice, va a llegar la sangre hasta la montura, hasta los jinetes. Estos misterios Juan los dice porque eso va a ocurrir ahí, a la pura mitad de la tribulación. Cristo viene y mata a esos 200 millones de soldados chinos que son los que vienen contra Israel. Esto es algo
que nosotros tenemos que entender, porque esta batalla es impresionante, nos da, por decirlo así, una perspectiva de lo que viene. Estos misterios son ese preámbulo a la ira del Padre, al juicio de copas. Luego el quinto dice la marca de la bestia. Es otro juicio que viene para aquellos que no creen en Cristo, que no se convierten con la predicación de los testigos y de los ángeles. Y después, a la mitad de la tribulación, es expulsado Satanás del cielo. Esto es otro misterio que viene aquí. Pero vamos a ver un momentito entonces el capítulo 12 para poder entender mejor de lo que se está hablando. Y vamos a leerlo. Lo voy a leer primero en esta versión de la Reina Valera y luego lo voy a leer en la Biblia al día, porque se entiende un poquito mejor. Vienen menos palabras un poco incómodas ahí. Busquemos ahí Apocalipsis capítulo 12, que es el que corresponde ahorita. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol como la luna, con la luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esto es Israel. ¿Por qué? Porque sabemos que es Israel. Porque aquí está hablando acerca de la visión o el sueño que tuvo José. Entonces sabemos que esto es Israel. Aquí está hablando de Israel. Luego dice el 3: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esto indica los reinos o los imperios que hubieron anteriormente. Dice muy claro, lo repito, dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Aquí se revela a Satanás como un dragón escarlata. Escarlata es algo que me llamó la atención. La definición de escarlata dice que es un rojo falso. O sea, es como un rojo, pero no lo es. Es una mentira. Lo que dice Satanás lo que hace Satanás es una mentira. Y él está para engañar a todo el mundo. Entonces, el dragón escarlata, él va a engañar y viene para engañar, y dice la palabra que él es padre de mentira, de lo suyo habla. Entonces, este dragón dice: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Estos son los imperios, y vamos a contar los imperios. Dice: el imperio que no fue imperio, pero que ha llegado y llegó a ser una potencia, es Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma. 6. Séptimo, el anticristo. Entonces, y las diademas que dice aquí son los 7 reyes que tuvieron esos imperios. Como ustedes saben, esos imperios, cada uno de estos hombres que estuvieron ahí se proclamaron Dios y recibían, y ellos demandaban adoración como Dios. Aquí Juan nos dice, y Apocalipsis en general dice lo que va a pasar: los 7 años de tribulación, la 7ª semana de Daniel. Ahora, lo que hablamos de estos otros capítulos en adelante es porque antes de este juicio de copas todo esto va a ocurrir. Es exactamente a los 1260 días.
a los 3 años y medio de la tribulación. Ahora, cuarto dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí Juan revela que el Satanás se vino con la tercera parte de los ángeles caídos. Dice, y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Satanás quiso matar a Jesucristo. ¿Recuerda cuando mató a los niños? Entonces, aquí Juan está revelando todo esto. Aquí la iglesia, recuerden la prédica que había hecho el pastor hace un tiempo atrás sobre Apocalipsis. Se habló y dijo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Para qué está Apocalipsis escrita? ¿Por qué Dios le reveló a Juan Apocalipsis? ¿Y en qué tiempo? Más que todo, en el tiempo que se le dio a la iglesia. ¿Cómo estaba pasando a la iglesia? O sea, ¿qué era lo que estaba pasando en la iglesia cuando Juan escribió Apocalipsis? Estaban muy bien, ellos estaban en gran aflicción, ¿verdad? Ellos pensaban que Domiciano, que era el que estaba ahí, que fue el que persiguió a Juan, ellos pensaban que Domiciano era el anticristo. Todo esto que estamos acá viendo, nosotros leemos Apocalipsis y decimos, bueno, sí, está bien, las 7 iglesias, el periodo de lo que va a pasar en la iglesia, ¿verdad? De principio hasta el fin, ya lo vimos. Luego viene acerca de el dragón, los sellos, las trompetas. Luego vamos a ver, después de este capítulo 12, vamos a ver 4 capítulos antes de llegar al juicio de copas. Pero todo esto tiene que calar en nosotros, en el sentido de que debemos entender, aunque cuesta, a veces hasta cuesta explicarlo. Tal vez yo tengo todo metido en mi cabeza, pero no siempre lo puedo explicar. Esto solo se hace estudiándola y siguiendo adelante cada día más. Ahora, aquí nos habla Juan de estos misterios, esta revelación de Apocalipsis. Los hermanos estaban casi devastados en este tiempo cuando fue entregado Apocalipsis. Ahora usted profundiza aquí, entonces usted va a decir, bueno, el capítulo 12 es la mitad de la tribulación, 1260 días. De ahí esos cuatro capítulos, de 12 al 16, nos habla de todos estos eventos que hablamos al inicio, que van a suceder. Los 2 testigos que tienen el espíritu de Elías, luego los 144,000 que van a predicar a todas las naciones y en todo momento. Todo esto va a pasar a la pura mitad de la tribulación. ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Saber esto, para entender y para poder predicar el evangelio y decirle a las personas que si no creen en Cristo, cuando llegue esto, van a pasar por todo esto. La familia es de nosotros. Es un compromiso aprender y predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos gente. No sé si a ustedes les pasa, como me pasa a mí, cuando yo leo Apocalipsis y me pongo a ver a mi familia, a mi círculo, que no conoce del evangelio, y yo me pongo a pensar, ¿a dónde va a ir toda esta gente? Los hermanos de inicio de la iglesia primera, ellos no tenían el Apocalipsis hasta que Juan escribió. Ellos estaban siendo perseguidos por Domiciano y exterminados. Nosotros no. Usted dice, el pastor me decía el sábado, usted está perseguido, ¿no? Nosotros estamos aquí todos tranquilos. O sea, estamos relativamente tranquilos.
Pero ¿qué pasa cuando nosotros lleguemos al cielo? Donde Cristo. Donde nosotros no hemos predicado todas estas cosas que van a pasar. Donde no entendemos mucho de Apocalipsis. Donde la gente nos pregunta, ¿pero qué es el anticristo? Iremos a pasar la tribulación. Hay gente que conoce el Evangelio, que lo sabe y piensa que va a pasar la tribulación, que la iglesia va a pasar la tribulación. Si usted se pone a leer aquí Apocalipsis, ¿dónde aparece la palabra iglesia? Aquí dice que los testigos van a predicar el Evangelio, que los ángeles van a predicar el Evangelio. Dios siempre va a predicar el Evangelio. Él siempre va a tener misericordia de las personas. Muy claro lo dice, pero aquí revela lo que iba a pasar en los imperios. ¿Cuándo? Ahora vean lo que dice el 5. Y ella dio a luz su hijo Aarón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cristo está hablando proféticamente acerca de el milenio, donde va a regir Cristo las naciones. Ahora, esto que Juan escribe a la iglesia es para levantarle, para darle ánimo. Luego dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Después de todo esto que viene hablando Juan, a la mitad de la tribulación, el pueblo de Israel, los israelitas, el anticristo los defiende. Ya vimos que van a haber batallas donde el anticristo va a defender a Israel. Aquí en la mitad de la tribulación se van a venir Rusia, Alemania y Turquía, y Egipto y Siria, se van a venir contra Israel. El anticristo las defiende a Israel. Entonces todos los judíos se van para donde el anticristo, creyendo que es el Mesías. Luego, el anticristo se sienta en el trono. Van a haber mucho más eventos, pero cada capítulo se va a hablar más profundidad de esto. Yo estoy haciendo ahí un resumen de lo que va a suceder. Entonces, se viene todo esto y el anticristo se sienta en el trono y dice a los judíos que lo adoren. Sobrenaturalmente Dios manda el Espíritu Santo sobre este pueblo, reconocen que ese es el anticristo y ellos huyen. Aquí dice muy claramente que ella va a ser sustentada por 1260 días. Luego en el 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles se echan abajo, luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Aquí Satanás está en el cielo acusando. Aquí él va a ver la mitad de la boda, porque él va a ser echado a la tierra exactamente a la mitad de la tribulación. Él ya no va a tener lugar en el cielo. Satanás va a tener varias caídas, y vamos a ver aquí lo que dice el 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. No va a haber lugar para él ahí. Luego vea lo que dice, y fueron lanzados fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Aquí Juan le da el nombre a este enemigo, que engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás, cuando es arrojado al cielo, él va a caer y va a continuar cayendo hasta llegar al lago de fuego, porque Satanás es arrojado del cielo a la tierra, luego es mandado al abismo por 1000 años
y luego va a ser mandado al lago de fuego, al infierno. Estas son las caídas de Satanás. Ya no va a molestar, él no va a seguir haciendo lo que está haciendo con el mundo. Ahí es donde entra, Dios interviene. Luego dice, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera del acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí se termina el trabajo de Jesucristo como abogado, porque ya no va a estar Satanás acusando. ¿Cristo qué está haciendo ahorita en el cielo? Es nuestro abogado, dice la palabra. ¿Quién es el que está haciendo Satanás ahorita? Acusando. Juan dice, va a llegar un momento donde Satanás no va a acusar más, va a ser lanzado del cielo. Esto es una esperanza. Aquí Juan habla a la iglesia y le dice, el Satanás va a recibirlo, lo que está dictaminado por Dios. Él va a ser enjuiciado, ya fue enjuiciado, fue encontrado culpable en la cruz del Calvario. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que predicar esto. Usted dirá, yo no puedo llegar y predicar el Apocalipsis a una persona. Primero porque tal vez no la conozco bien. Después porque me va a hacer preguntas. Si usted le habla a una persona de Apocalipsis, le va a hacer un montón de preguntas. ¿Qué es la tribulación? ¿Qué son 1260 días? ¿Qué es un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo? Porque así lo dice la Biblia. No, hay Biblias como esta, Dios habla hoy, que habla sobre los días, pero las otras Biblias hablan de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Pero todo esto nosotros tenemos que entenderlo para poder explicarle a la gente todo lo que va a suceder. No solo predicar el Evangelio, sino darle esperanza a la gente que conoce de Cristo. Ahorita hay un montón de doctrinas en el mundo. La iglesia está llena de doctrinas. Pasamos o no pasamos por la tribulación. ¿Qué pasa? Hay unos que dicen que no pasa la tribulación, otros que a la mitad, otros que al final, que tienen que pasar la tribulación. Aquí está escrito todo lo que va a suceder. No hay dónde perderse, usted no tiene dónde decirlo. Es que a mí me parece. Bueno, Cristo, ¿qué está haciendo Cristo ahorita? A mí me parece que Cristo está en el cielo. O creo que Cristo está en el cielo. Satanás no, Satanás está aquí en la tierra, dice mucha gente. Él está acusando día y noche a la iglesia, a los santos. Él está ahorita ejerciendo un ministerio o un trabajo de abogado. Ahora aquí dice Juan que ya Satanás no se encontró lugar y que Cristo ya no va a ser más, ya no va a estar ejerciendo la defensa de nosotros, porque Satanás va a ser arrojado del cielo. Él va a tener varias caídas. Él va a ser arrojado del cielo al abismo y del abismo al infierno. Aquí está claro lo que dice el Señor. Dice, si ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Todas estas personas que están en este momento en la tierra van a conocer y van a recibir a Cristo por medio de estos testigos y los 144,000. Ángeles también, va a ser una cosecha grande. Unos van a llegar exactamente a las bodas, otros van a quedarse para después. Pero todo esto, dice Juan, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ay de los que moran en la tierra, y se alegran los que están en el cielo. 13. Y cuando vio el dragón que
había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Satanás va contra Israel con todo. Él va a irse con gran ira hacia Israel. Luego dice el 14, y se le dieron a la mujer y a las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí cualquier persona, ¿cómo entendería? Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Juan, para los judíos es fácil entender esto, porque ellos están acostumbrados a este vocabulario, a las figuras, a los números. Un tiempo es un año, 2 tiempos, 2 años, medio tiempo, medio año. ¿Cuánto es esto? 1260 días, 3 años y medio. Entonces aquí es la mitad de la tribulación. Satanás es lanzado a la mitad de la tribulación y él va a venir contra Israel con todo. Aquí lo está profetizando Juan. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por un río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, tragó el río que el dragón había echado de su boca. Dios siempre va a defender a Israel. Él siempre va. ¿Cómo le explico? Hay algo que la iglesia de Cristo dice, y es algo que yo escucho muy a menudo. Mucha gente de la iglesia dice que Israel ha sido desechado. Israel no ha sido desechado por Dios. Él sigue teniendo el papel preponderante en la historia de la humanidad. Aquí usted puede ver que Dios sobrenaturalmente va a defender a Israel. Dios dice que Él va a hacer cosas que los hombres, para nosotros es imposible, pero Él va a defender a Israel. Aquí el dragón va contra Israel con todo, porque es arrojado del cielo. Pero Dios defiende a su pueblo. Y el 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaron el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Todos aquellos judíos que se dan cuenta que Jesucristo es el Mesías, sobrenaturalmente, por la predicación de los testigos y de los 144,000 que queden después de estos eventos, la mitad de la tribulación, ellos van a ir, el Satanás se va a ir contra todos estos que quedaron. Ellos Dios les va a mandar el Espíritu y le van a reconocer al Mesías cuando el anticristo se siente en el trono y va a decir adórenme. Satanás, ¿qué es lo que hace? Él siempre va a engañar. Ahora usted dice, ¿de qué me sirve a mí todo esto? Tal vez no entendí mucho, no entendí poco, o falta mucho por explicar. Pero ¿qué entendemos de esto? ¿Qué es lo que usted tiene que traer del Apocalipsis a hoy? ¿Qué rescata? Usted tal vez en su mente dice, bueno, yo todo esto lo sé y lo puedo explicar mejor y lo entiendo mejor. Pero ¿para qué sirve todo esto que el Señor trajo al pastor el predicar Apocalipsis estos domingos? Que usted está en un momento donde no es una tribulación. Ahora usted dice, bueno, pero la iglesia no va a estar.
pero va a estar mucha gente en este mundo. Si nosotros no fuimos, nos vayamos, apenas termina este culto, ¿quiénes quedan aquí? Todos los que usted está pensando y más. Entonces, ¿qué es el asunto de predicar el Apocalipsis hoy? De hablar sobre esto. Que usted tiene que tener conciencia, usted tiene que madurar, como decía el pastor. Yo le hice esta pregunta, pastor, todo esto del Apocalipsis, de los hechos, de los tiempos, 2 tiempos y tiempo y medio y 5 tiempos, ¿y qué hago con todo esto? ¿Qué hago yo con todo esto? Yo he leído Apocalipsis y más o menos entiendo y sé lo que dice, que va a venir una gran tribulación, 7 años de tribulación, donde la iglesia ya no va a estar, pero Dios siempre va a predicar el Evangelio, lo va a hacer por los 2 testigos, por los 144,000 y por ángeles, que Dios siempre va a tener misericordia de Israel. Él va a protegerlo, aquí acabamos de leer que Él va a hacer cosas sobrenaturales para proteger a Israel, a todos aquellos que van a reconocer a Jesucristo como su Mesías. Que el dragón o la serpiente antigua, Satanás, le dice todos los nombres Juan aquí, para que usted entienda que es Satanás, que está arriba acusando a los hijos de Dios, que después va a caer y va a seguir cayendo. Satanás lo arrojan del cielo y él va a seguir cayendo hasta que cae el agua de fuego y ahí no sale más. Pero ¿qué hacemos con todo esto? Que el Satanás sigue engañando a la iglesia todavía. Aquí está engañando a la iglesia. Nosotros conocemos la Biblia, pero sin embargo pecamos todos los días. ¿Qué es lo que se requiere? Que nosotros maduremos y prediquemos el Evangelio y respetemos a Dios. Todo esto es un poco enredado, pero el Espíritu Santo, con la pregunta que yo le hice al pastor ayer, él me explicó muchas cosas acerca de todo esto. Él me explicó muchas cosas que yo no estaba entendiendo bien. Como dijo el chavo, lo cuenta mejor. Usted quiere saber sobre todas las cosas y los misterios, tiene que estar aquí todos los domingos para que entienda. Y si no entendió mucho, ahí está el ministerio del pastor, el don de pastor que tenemos, por la gracia del Señor. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos como iglesia local hoy, con Apocalipsis? ¿Nos volvemos doctores? Y yo entiendo perfectamente sellos, copas, trompetas, la mitad de la tribulación, los testigos, las guerras mundiales, donde se va a venir esta coalición guiada por Rusia contra Israel, y el anticristo sale y salva a Israel. Luego se vienen los chinos endemoniados, porque ahí dice que va a soltar demonios del abismo, donde se revela la Trinidad satánica, Satanás, el anticristo y el falso profeta Belial. Todas estas cosas nosotros las tenemos que saber, pero ¿para qué nos sirven hoy, hermanos? La pregunta que les vuelvo a decir, la pregunta que yo le hice al pastor ayer, ¿para qué está el Apocalipsis en sí? ¿Para qué? Si es enredada, es complicada. Es para que nosotros entendamos que todas estas cosas van a suceder. Yo pienso, no sé si ustedes piensan igual, pero yo a veces cuando leo Apocalipsis uno dice, eso está, ¿verdad? Yo no veo ninguna señal de eso, eso está largo. Pero ¿qué tal que sea hoy? Y nuestras familias tengan que pasar 3 años y medio, donde va a ser una matazón. Ya el pastor explicó las cantidades. Yo no tengo mucha retentiva, pero sí dijo él que iba a haber una matazón de gente. Aquí dice muy claro que va a haber una guerra donde van a morir 1.200 millones de soldados, donde la sangre va a llegar hasta la altura del jinete, en el valle de Josafat.
Todo esto nosotros tenemos que hablarle a la gente para que ellos tengan temor, se vuelvan para Cristo. Repito, ¿para qué sirve el Apocalipsis? ¿Para qué sirve el Apocalipsis ahora, hermano? Hoy. ¿No entendió nada? ¿Entendió mucho de lo que se va a explicar hoy? Tal vez ahora entienda mejor cuando Johannes predique el siguiente capítulo. Pero igual, cuando usted salga de aquí, ¿qué va a hacer con Apocalipsis? ¿Qué va a hacer con la palabra? ¿Qué va a hacer con la iglesia de Jesucristo en este momento? Donde nosotros tenemos el privilegio de que no estamos en una tribulación y que ya sabemos que no vamos a pasar esa tribulación. Eso hay que darle la gloria a Cristo. Amén, hermano. Amén. El Apocalipsis es impresionante. A mí me gustaría haber aprendido como aprende el pastor, pero eso solamente con estudio y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo esto que yo he leído hoy, ¿qué me ha servido? Con la pregunta que le hice al pastor, y le voy a decir lo que él me dijo, o lo que yo entendí, que yo tengo que madurar, que yo tengo que crecer, que la iglesia tiene que crecer. ¿Para qué? Para que dejemos de estar jugando a la iglesia, para que yo no venga aquí hoy a predicar el Evangelio, para que yo no vaya a mi casa y después vaya a hacer las cosas que no tengo que hacer, a predicar el Evangelio. El pastor me dijo, bueno, es que nosotros tenemos como iglesia de Cristo crecer y madurar. ¿Y para qué yo maduro? ¿Para qué quiero madurar? ¿Para qué yo quiero entender qué es el Apocalipsis? ¿Qué es 7 años que se dividen en 2 años, 3 años y medio y 3 años y medio? Todo esto a mí me sirve ¿para qué? Para entender yo que Jesucristo me salvó, que Él es el Mesías, y que toda esta gente no quiere reconocer eso. Usted va y le habla a una persona y le dice Jesucristo, así por la gracia de Cristo, y te vuelven a ver así como diciendo, está loco. ¿Qué es eso de la gracia de Cristo? Pero cuando estén en un momento como este, tal vez ellos se van a acordar, mira, aquel decía que la gracia de Jesucristo, que Cristo era el Mesías, que el Evangelio. Todo esto que hemos leído hoy acerca de Israel, la protección de Dios para Israel, la caída de Satanás, la lucha que hubo en el cielo, donde ya no hubo lugar para Satanás, donde a los 3 años y medio empieza la gran tribulación, bueno, donde viene la ira, las copas, el juicio del Padre. Nosotros debemos entender esto para, como les digo, para la pregunta. Hágase usted la pregunta, ¿qué hago yo con todo mi conocimiento? Yo sé que aquí puede pararse gente que puede explicar Apocalipsis de pies a cabeza. ¿Y qué va a hacer usted con todo el conocimiento? Enséñelo. Entonces, a los que no tenemos mucha palabra, pues, y los que quieren, se disponen a aprender y para predicar este Evangelio, para predicar este Apocalipsis, para decirle a las personas qué es lo que tenemos que hacer. Pastor. Para hacer un aporte ahí, entonces es importante que la iglesia vea la humillación de Satanás, la humillación a que es sometido en este último momento. Primero, porque él ve la iglesia cuando llega al cielo. Segundo, porque él ve toda la recompensa de la iglesia. Tercero, porque él ve la llegada de los testigos con los 144,000 y toda la cosecha de gentiles y de judíos. Y tercero, porque él ve la coronación de Cristo como rey. Sí, correcto. Antes de ser echado al cielo. Entonces, este es el estado de humillación de Satanás, ¿no? Y como comentábamos ayer, le digo porque ayer yo comenté con el pastor todo esto, y como él decía, y Satanás cae y sigue cayendo, pastor.
¿Pero por qué? Porque todo esto tenemos que saberlo nosotros. Porque eso es un aliento para una persona que empieza a conocer de Cristo y que ha sido garroteada, como hemos sido garroteados. Ahora usted me dirá, hermano, usted me dirá, pero yo conozco el Apocalipsis y yo sé más que Luis Calderón y que el pastor. ¿Pero qué hago con eso? Yo sé lo que tengo que hacer. Ir a predicar el Evangelio y decirle a las personas, vean lo que va a pasar. No importa si no sé mucho. Yo se le digo, vea, Satanás es real, vean que aquí está. La palabra de Dios dice que Satanás es real. Cristo habló más del infierno que del cielo. ¿Qué va a hacer usted entonces con el Apocalipsis? La segunda pregunta. Tal vez no quedó mucho de lo que se habló de aquí, pero si va a quedar esa pregunta. ¿Qué va a hacer usted con Apocalipsis? ¿Qué va a hacer usted hoy con el Apocalipsis? Aquí la humillación, como dijo el pastor, de Satanás. Él estaba arriba. Él va a ver la llegada de la iglesia, las recompensas. Él va a estar 2 años, 1260 días arriba, digamos, en la tribulación. De los 7 años, esos él va a estar 1260 días allá. Un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Él va a ver todo eso, el pastor ya lo dijo. Luego va a ser echado, ya no, Miguel y sus ángeles lo echan. Aquí Juan revela que él se viene con la tercera parte de los ángeles, que son los que se revelaron. Con su cola se los trae con la mentira. Él les vendió una mentira a los ángeles y la tercera parte cayó en ella. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Ir a predicar este evangelio. Jesucristo siempre va a tener misericordia de los moradores de la tierra, así lo dice aquí. Les dio los 2 testigos. Va a ser una cosecha impresionante, lo de los 2 testigos y los 144,000, son millones de gentiles y judíos que se van a convertir ahí. Después acuérdense que va a haber un terremoto universal y van a morir 7,000 judíos y ya después de ahí ninguno se va a convertir. Ninguno de después, a esos son los que no se van a convertir ya. Todas estas cosas usted puede ir armando, se va armando los clavetos de Apocalipsis y puede llegar a hacer un buen sermón a una persona y atraerla. Yo conocí una vez un muchacho, se llamaba Leo, y yo estaba iniciando en el Evangelio. A mí me encantaba el Apocalipsis. No entendía, tal vez un poquito menos que ahora, pero entendía algo. Y él me preguntaba solo de Apocalipsis y yo le decía una frase, le decía, Leo, Apocalipsis, le decía yo. Y él se fascinaba con el Apocalipsis, porque él uno le empezaba a hablar de Apocalipsis, él se sentaba y se quedaba viendo lo que estaba hablando y él se imaginaba todas las bestias y todo, en el cielo y todo esto. Y ese muchacho se disponía siempre a escuchar de la palabra. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer, traer todo esto y decir, bueno, todos esto que va a ser los testigos y los 144,000 y lo que hace Dios con Israel, que la protege, y estos 4 capítulos que es el preámbulo para el juicio del Padre, que son las copas, sellos, Espíritu Santo, trompetas, Cristo, que es redención, copas, que es el Padre, juicio del Padre, a la pura mitad de la tribulación. Está pasando todos estos 4 capítulos, todos estos eventos que van a venir, que vamos a comprender mejor en los próximos capítulos. Esa fue la pregunta que yo hice: ¿para qué me sirve a mí? ¿Por qué? ¿Para qué sirve ahora Apocalipsis? Le pregunté yo al pastor ayer: ¿para qué sirve ahorita Apocalipsis? Pastor, un aporte: ¿para qué sirve Apocalipsis? Lo que usted me dijo ayer. Para que el cristiano madure y que tenga conciencia de lo que está dejando de hacer. Para eso sirve el Apocalipsis. Para que nosotros dejemos de estar aquí escuchando el Evangelio, pero después de que salimos de aquí, seguimos con nuestra vida y no la cambiamos. Seguimos haciendo las cosas indebidas. ¿Sí, no? Aquí dice que en el 12:13 dice: cuando el león vio que había sido arrojado,
que él persigue a la mujer, ¿verdad? Bueno, a Israel. A Israel. Entonces Dios dice que la manda al desierto y ahí la está protegiendo por 3 años y medio Correcto. a Israel. A Israel. Pero este es de los 3 años y medio primeros, o la segunda parte. No, la segunda parte. Entonces, esta es la segunda parte, entonces Israel va a estar protegido en el desierto. Correcto. Dios. Porque recuerde que los primeros 3 años y medio Israel es protegida por el anticristo, es engañado Israel por el anticristo. 3 años y medio de paz. El anticristo engaña, la verdad, a Israel, lo defiende contra la coalición de que la encabeza Rusia, Alemania, Turquía, Egipto, Siria. Okay, entonces, y después entonces el dragón se devuelve, o sea, como no puede atacar a Como no Israel, puede matar a se todo devuelve Israel, a los que hayan a los que caído. quedaron por la predicación de los 2 testigos y los 144.000, a la cosecha que quedó ahí, ¿verdad? Que ya no se fueron en el segundo rapto, ¿verdad? Que es a la mitad de la tribulación. Recuerde que los testigos son alzados a la mitad de la tribulación, a los 1260 días, a los tiempos y medio tiempo. Ellos son alzados junto con la cosecha, que llega a las bodas, que se llegan cantando, ¿verdad? Que han emblanquecido, ¿verdad?, las ropas en la sangre del Cordero. Entonces, todas estas cosas hay que, digamos, manejarlas, pero lo que nosotros debemos de darnos cuenta que hacemos con el Apocalipsis como iglesia, ¿verdad? Ahorita. Israel es protegida por Dios sobrenaturalmente. El dragón es lanzado a la tierra y él va en contra de Israel con todo, porque él sabe, porque él conoce que es el pueblo de Dios. Ahora va a haber millones de personas muertas, ¿verdad? Gentiles, judíos, personas que no se les ha predicado el evangelio. Impresionantemente, yo sé que no tiene que ver con el tema, pero para que usted se dé una idea, ayer el pastor estaba diciéndonos en la reunión de varones, ¿verdad, Fue? Que dice que hay 1.500 millones de personas que se limpian todavía con la mano. Yo no sabía eso, yo no sabía eso, ¿cómo es posible? ¿Verdad? O sea, si hay 1.500 millones de personas que todavía cuando hacen su necesidad se limpian con la mano, y yo le dije a esas personas, pues no se les da la mano, se les saluda. Entonces, ¿cuántas personas no saben de Cristo? ¿Y cuántas personas de Costa Rica no saben ni idea, ni tienen idea cómo es la interpretación de Apocalipsis? Ahí está la iglesia, palabra de vida, que los que saben más, pues predican más, y los que saben menos, pues entonces lo que poquito se les dice, para que salgan de eso. Porque el Satanás sigue engañando, ahorita está engañando. Él no ha caído todavía, hermano. Él no ha caído. La caída de Satanás aquí está profetizada, pero todavía no ha caído. Él sigue engañando y sigue acusando al río. Eso es lo que hay que hablar de Apocalipsis, decir esto. Y si usted tiene pues más conocimiento, pues entonces usted habla acerca de los 3 años y medio, sobre las guerras mundiales, 3 guerras mundiales que van a haber ahí, la matazón, la comida de sopilotes, el banquete de sopilotes, carnes de reyes, dice, ¿verdad? Y todo eso. Y usted le mete miedo ahí a la gente para que aprenda, para que vuelva a Cristo, y usted le dice, bueno, esos jinetes que van a venir, esos 1.200 millones de chinos, van a venir endemoniados, porque así lo dice la palabra, ¿verdad? No es lo mismo pelear contra un soldado que pelear contra un soldado endemoniado. Entonces, todas estas cosas, y lo que hablamos acerca de los misterios que Juan revela en el capítulo 12, 13, 14 y 15, que lo vamos a ver cuando los hermanos vengan aquí y expliquen todo esto, con la capacidad que el Espíritu Santo nos ha dado, usted va a entender bien esto y va a poder predicar este evangelio. Y vamos a ver entonces de qué me sirve a mi Apocalipsis, para explicarle a la gente lo que va a pasar, sencillamente, para explicarle a la gente lo que va a pasar y lo que ha hecho Cristo y para qué sirve el evangelio. Amén, hermanos. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, y ayúdenos, Señor, a atesorar, Señor, esto.
Y lo que ha entendido el hermano, Señor, que le sirva en dado momento, Señor Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.